Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y nos encontramos otra vez para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Hoy quiero hablarles de un tema que yo creo que muchos se van a identificar con él, del el destino. Es decir, yo siento, y me encantaría que me compartáis en los comentarios si ustedes sienten lo mismo, que de alguna forma, luego de estos últimos 2,5 años, todos nos sentimos como que vamos hacia un destino predeterminado que no nos gusta, que un poquito eh, muestra ese destino, opciones no tan benéficas para nosotros como seres humanos. Y mucha gente está asustada, otra gente está como rendida, ¿no es cierto?, ante esa imagen. Que bueno, ¿quién nos muestra esa imagen? Ya es otra pregunta, que no es el tema de hoy, quién muestra esa imagen, pero de lo que yo quiero hablar es del hecho que muchos de nosotros tenemos la impresión como que es algo inevitable ese destino, ¿no es cierto? Y nos hace sentir bastante mal porque lo que vemos no nos gusta, ¿no es cierto? Entonces, hoy, por casualidad o no por casualidad, y por supuesto que no por casualidad, tenemos una porción en la Torá hebrea que se estudia hoy, o sea, mañana, cuando comienza el Shabbat. El Shabbat comienza cuando atardece el viernes, si empieza el sábado, y durante ese Shabbat se estudia una porción del Antiguo Testamento, y justo la de hoy nos habla de esto. ¿Qué les parece? Y les voy a hablar de qué porción estoy hablando. Estoy hablando del libro Va'ikra, que si hablamos, como se dice en castellano, es Levítico, ¿sí? Hablamos del libro Levítico y hablamos de la porción Bejukotai, que quiere decir con mis leyes. Y ahí les voy a ir explicando, pero primero les voy a leer 2 o 3 frases en hebreo y no se asusten los que no saben hebreo porque inmediatamente lo voy a traducir y vamos a hablar porque aquí hay secretos increíbles que les pueden dar mucha esperanza, porque para eso estamos aquí. Entonces, estamos en Vaikra Haf Vav, o sea, estamos en Levítico 26, versículo 3. Dice: Im bechukotai tilchu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. וישיג לכם דאעש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. Bueno, esto continúa, pero yo sé que mucha gente no entiende hebreo, entonces vamos a leerlo de la Reina Valera. Esa es la versión que yo tengo. Por supuesto que hay muchísimas traducciones al castellano, al inglés, al francés y bueno, en general todas mal, o sea, no necesariamente estas frases que voy a leer, pero el libro en general, ya nosotros hablamos 1 año o 2 sobre el problema con las traducciones, ¿no es cierto? Entonces les leo Levítico 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto, y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará a vuestro país la espada. Bueno, esto continúa, pero miren qué interesante que justo esto habla también de frutos de la tierra, de trigo,
cuando sabemos que en este momento nuestro mundo está con un gran problema de abastecimiento de alimento, ¿no es cierto? O sea, es como si lo que pasa hoy en el mundo fuera resultado de no hacer lo que Dios pide, porque aquí Dios explica claramente que si actuamos de acuerdo a sus preceptos, leyes, mandamientos, no tenemos que preocuparnos de nada, que va a haber paz, va a haber muchísimo alimento de la naturaleza, nos dará más de lo necesario. Dios echará a las malas bestias. Interesante, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta está en lo que empecé a hablar hoy con ustedes y es, ¿acaso hay un destino predeterminado que no se puede cambiar? Porque lo que nosotros vemos en los medios oficiales y no oficiales, que también los no oficiales están llenos de mensajes que no siempre nos hacen bien, ¿no es cierto? Lo que vemos ahí es como que ya está todo tan planeado y ya en camino que ya no se puede parar. Eso es más o menos lo que nosotros, el mensaje que recibimos, ¿no es cierto? Pero para eso quiero contarles, vamos a empezar por una leyenda o una historia que, bueno, no es leyenda, es un caso que se cuenta de hace muchísimos años en Irak. Dos grandes sabios, uno hebreo y el otro iraquí. El sabio hebreo, esto es de hace 1700 años, lo que les voy a leer, se llamaba Samuel y el iraquí se llamaba Eblat, ese era el nombre. Estos dos hombres se conocían, se respetaban, también el pueblo los respetaba muchísimo porque sabían que eran los hombres más sabios. Y el sabio iraquí, Eblat, él era gran experto en astronomía, es decir, sobre cómo se mueven los astros, y también en astrología, que es la capacidad de analizar las estrellas para predecir el futuro. Y al parecer era muy talentoso, es decir, que casi todas sus predicciones se cumplían. Entonces ocurre que una mañana estaban sentados ellos al lado del río Éufrates tomando un té y ven que un grupo de hombres empieza a ir hacia el río. Eran hombres muy pobres que trabajaban vendiendo juncos, o sea, bambú, juncos. Entonces iban por la mañana a cortar juncos y después iban al mercado a tratar de venderlos. Y eran muy pobres. Entonces Eblat le dice a Samuel, ¿ves ese hombre de ahí? Ese que está vestido con esa túnica de color verde, digamos. Ese hombre es conocido mío, vive en mi barrio. Y hoy he visto en los astros que es el último día de vida de él, que al parecer va a morir. Y por supuesto que no puedo decirlo porque yo no me puedo meter con el destino de nadie, ¿no es cierto? O sea que jamás se puede dar una noticia así. Bueno, entonces ellos siguen ahí toda la mañana, luego por la tarde otra vez se encuentran a tomar otro té al lado del Éufrates y ven que empieza a volver ese grupo de hombres que venían ya con todos los fajos de los juncos y bambú, todo lo que llevaban para vender. Y de golpe ven que ese hombre del que él habló venía también, no se había muerto. Entonces el sabio iraquí, Ablat, miró hacia el suelo y se lo vio un poco confuso porque él casi nunca se equivocaba. Entonces no entendía cómo podía ser que esto había ocurrido. Entonces Samuel le pregunta y le dice, pero bueno, ¿y qué es lo que tú habías visto en las estrellas? ¿Qué es lo que descifraste que te parecía tan claramente que él iba a morir? Entonces Ablat le dice, mira, lo vi a él, vi juncos, vi el río, vi una serpiente y vi el ángel de la muerte. Entonces no hay mucho que entender. O sea, una serpiente lo iba a morder y se entiende que le iba a crear la muerte, porque ahí estaban todos los símbolos. Ese era el material que daban las estrellas. Pero no,
él vuelve con su fajo. Entonces cuando él se va acercando, el sabio judío, Samuel, lo llama y le dice: venga, señor, quería hacerle una pregunta. Primero quería pedirle que deje aquí en el piso el fajo de juncos y vamos a abrirlo. Entonces empiezan a separar los juncos y encuentran que una serpiente cortada por la mitad, como si con una macheta lo hubieran cortado. Es decir, que lo que había ocurrido es que este señor, mientras cortaba los juncos, había matado a la serpiente. Entonces no había muerto. Entonces el sabio hebreo continúa hablando con este señor y le dice: le agradecería mucho si me cuenta un poquito todo lo que hizo, cómo pasó su día. Cuénteme en detalle. Entonces el señor, que era, como les dije al principio, era un hombre muy pobre, muy humilde, le cuenta: bueno, llegué a trabajar con mis compañeros trayendo una pequeña bolsita con un par de alimentos y luego llegamos al río y hoy era mi turno de organizar nuestra comida. Es decir, como eran ellos tan pobres todos, ellos quedaban en un acuerdo de que cada uno traería algo de su casa. Por ejemplo, uno traería un tomate, otro un pepino, otro un pedazo de pan, otro traería algunas hojas. Entonces, uno de ellos cada día tenía el turno de recolectar todos esos productos y hacer algo para todos, digamos una ensalada grande o algo que después se iban a repartir entre todos. Entonces cuenta este señor que de golpe va uno por uno recogiendo lo que cada uno trae y llega uno de sus compañeros y ve que está cabizbajo y todo enrojecido de vergüenza. Entonces le dice: ¿qué te pasa, amigo? Y le dice: no, es que estamos tan mal que no había nada en mi casa y me da mucha vergüenza que se enteren de que no voy a entregar nada hoy. Entonces este hombre lo que hace es hacer un gesto como que está recogiendo algo, pero por supuesto que no recogía nada, y sacó de su bolsita, él traía dos, un tomate y un pepino, y los pone en la bolsa común. Entonces luego él dijo que todos habían aportado, así que nadie supo de lo que pasó con este señor que no tenía nada. Entonces el sabio hebreo dijo: ¿ves? Por eso se salvó su vida. Porque tú, le dijo al hombre que había hecho esto tan hermoso, le dijo: tú has respetado una ley de Dios, que en hebreo se dice mitzvah. Mitzvah de ve'ahavta lereja kamoja, que quiere decir amaste a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que él hizo algo para evitar la humillación de su compañero. Y aquí viene la parte más interesante, porque primero vemos que lo que ocurrió incluyó todos los materiales que había visto el astrólogo en el cielo. Él había visto al hombre, había visto el río, había visto juncos, había visto una serpiente y había visto al ángel de la muerte. Y lo que vemos al final es que de esos elementos hay una muerte, porque estaba el ángel de la muerte, pero es la muerte de la serpiente y no del hombre. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Primero quiero contar que esta bella historia y esta bella clase la aprendí del rabino Zamir Cohen de Israel, del cual yo estudio mucho. Recomiendo buscarlo. Bueno, él enseña en hebreo, más que nada para los que hablan hebreo. Pero me han dicho que han encontrado algunos videos de él traducidos al español también. Y lo que nos explica el rabino Zamir Cohen sobre esto, que bueno, es un punto de vista que lo explican muchísimos sabios de la Kabbalah, es que primero tenemos leyes en el mundo que son las leyes de la naturaleza, que son las leyes que
se refieren al mundo, a la tercera dimensión, digamos, que sí tienen su efecto sobre nosotros, por supuesto. Y los astros también tienen sus energías muy potentes que tienen influencia sobre nuestras vidas. Y lo que explican muchísimos sabios de la Kabbalah, entre ellos uno de los principales que hablan de esto es el maestro Albert Goslan, es que en este momento los astros los rigen entes de oscuridad. Es decir, que hay un ente principal que los dirige y los astros tienen sobre ellos energías oscuras que hacen que todo lo que los astros tendrían que traernos como bendición venga al revés. O sea que transforman esa influencia en influencia maligna sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no sufrir? O sea, que no por casualidad, al parecer, en este mundo hay tanto sufrimiento por miles de años, ¿no es cierto? Y aquí viene la enseñanza tan potente y tan importante del día de hoy. ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? ¿Qué son las leyes que Dios nos da? Las mitzvot, las hukim, así se llama. Hok quiere decir ley. Y la porción de hoy se llama Hukotai, quiere decir mis leyes. Dice, si ustedes actúan de acuerdo a mis leyes, va a venir la bendición, porque ahí describe que los árboles van a dar muchísimo fruto, la tierra va a dar trigo, va a haber lluvias en el momento que necesitáis, va a haber paz, no va a estar o sea, voy a echar a la bestia mala del mundo. O sea que si ustedes actúan de acuerdo a mi ley, ahí van a empezar a recibir la bendición que tendría que venir de los astros y no lo contrario. ¿Y cómo se hace eso y por qué? Vamos a hablar un poquito de lo que son las leyes de Dios, porque a veces uno se complica mucho hablando de muchísimas leyes, mandamientos, leyendo cientos de páginas, pero hay que entender el principio que está detrás de esas leyes. Por ejemplo, lo que explica el rabino Zamir Cohen es que nosotros cuando estamos dentro del sistema de la naturaleza, podemos actuar como parte de la naturaleza. Por ejemplo, un animal hambriento quiere sobrevivir y no lo piensa a nivel racional, simplemente tiene hambre y si tiene una presa y viene otro animal a quitársela, quizás lo ataca y hasta lo mata, porque eso es el instinto, es la tendencia natural de ese animal. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ir en contra de esa tendencia, de ese impulso que generaría más sufrimiento. Por ejemplo, este hombre que tenía hambre, era pobre, pero por evitar la humillación de su amigo, él da de lo que no tiene, o sea, hace lo contrario que haría un animal en la naturaleza, porque ningún animal va a decir, bueno, yo por más que tengo hambre, porque no se humille mi amigo, le voy a entregar la presa. Eso no ocurre, y no porque los animales sean malos, todo lo contrario, ellos son maravillosos, pero no es el tema de hoy. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Un animal en celo y ve una hembra, va a ir a hacer lo que desea hacer, pero en nuestra vida diaria, eso de que un hombre vea a una mujer y sienta deseo, no quiere decir que va a ser lo correcto ir hacia ciertas mujeres que no tiene que ir. Y ustedes pueden pensar ejemplos, ¿ok? No faltan ejemplos. Es decir, que en muchísimas ocasiones nosotros actuamos en contra de ese impulso que sería el impulso de lo que son las leyes de la naturaleza. O por ejemplo, alguien te hiere, te trata mal, te dice una cosa fea, o no sé, alguien te empuja en la cola del supermercado y tú te enojas mucho y tienes ganas de responder con agresividad, que eso es violencia.
Pero no, tú entiendes, tú paras ese deseo inmediato, ese instinto de responder con agresividad y no lo haces porque tú no lo quieres hacer, porque hay una voz que está un poquito más elevada que se da cuenta que no vale la pena hacer eso. También se da cuenta de las consecuencias. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un caso en el que yo siento un deseo o una reacción que viene de la naturaleza, del sistema de la naturaleza, y yo hago lo contrario? Eso es lo que se llama sobrenatural. Eso es una fuerza sobrenatural. Y no como nos han adoctrinado las películas, los cómics, Hollywood, Disneyland, no sé, Disney World, que nos muestran a los superhéroes como teniendo todo tipo de poderes imaginarios, como por ejemplo, no sé, tirar rayos láser por los ojos, o todo tipo de tonterías. Yo creo que hasta ahí hay una intención de que no nos demos cuenta de lo que realmente es sobrenatural. Y lo que explican los grandes rabinos de la Kabbalah es que cada vez que yo actúo en contra del impulso que pertenece al mundo de la naturaleza, yo estoy practicando, estoy moviendo, estoy utilizando un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural está más arriba de los astros, porque los astros pertenecen a un mecanismo que está debajo de ese otro mecanismo. Entonces la forma de evitar toda esa mala energía que recibimos, que hace que este mundo esté como esté, es comenzar a actuar de acuerdo a lo que Dios nos pide, porque ahí estamos ejercitando poderes sobrenaturales. Y les quiero recordar que hablé en un video anteriormente sobre el concepto Mesías, Mashiach en hebreo, que se describe en los libros hebreos como una persona que viene montada a un burro. Así es una forma de identificar al Mesías. Y el video específico se llama Cómo identificar al Mesías, si lo quieren buscar. ¿Y cómo se dice en hebreo montar un burro? Se dice, si yo digo un hombre montado en un burro, digo Rojev al Hamor. Es decir, montado sobre Hamor es burro. ¿Y cuál es la raíz hebrea de la palabra Hamor? Es Het Mem Reish, que es la misma raíz de la palabra Homer, que quiere decir materia. Es decir, que el secreto que está codificado en esa frase que dice que el Mesías vendrá o es alguien que viene montado a un burro, es alguien que está sobre la materia, o sea, está sobre todo el sistema que está regido por la ley de la naturaleza. ¿Se dan cuenta lo interesante? Entonces, tenemos que entender que lo que está pasando en el mundo no es casualidad. O sea, también es resultado de algo. Es resultado de que por muchísimo tiempo nosotros no hemos actuado y no hemos vivido de acuerdo a ese nivel, sino que hemos vivido de acuerdo al nivel más animal, digamos, y no solo eso, sino que de diferentes formas se ha promovido que la gente cada vez baje más bajo. Si no era la tercera dimensión, segunda, bueno, no sé, lo digo en broma, pero que realmente cada vez sea peor. O sea que se han ocupado ciertos cuerpos, instituciones, la educación, el cine, las noticias, todos, de hacer que cada vez estemos más abajo de ese nivel sobrenatural en nuestros actos. Entonces, yo lo que puedo recomendar es que en vez de preocuparnos tanto por lo que planean otros, es preguntarme a mí misma, ¿dónde yo estoy ejerciendo mi poder sobrenatural? Esa es una pregunta interesante.
Y si no lo estoy haciendo y me estoy rindiendo simplemente a todos los impulsos y los instintos más bajos, entonces quizás tengo algo que aportar para mejorar esta situación. Y como ya sabemos, con los mismos elementos, con los mismos componentes de ese futuro, podemos dar vuelta a todo y hacer que este mundo se convierta en ese mundo lleno de bendición. Pero para eso tenemos que todos y cada uno de nosotros tomar responsabilidad y aportar lo nuestro. Así que, mi querida comunidad, espero que les haya interesado el tema de hoy y quiero contarles que vamos a hacer el rezo mundial de Ana Bekoach juntos, porque esto es importantísimo. Esto va a tener una fuerza enorme y yo quiero que todos ustedes, todos los 430.000 o no sé cuánta gente hay aquí, quiero que vengáis, les pido, y bueno, yo creo que es bendición para ustedes. Además que ese rezo también tiene el poder de cancelar esas fuerzas malignas que vienen de los astros. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo les pongo abajo un enlace para que me dejen vuestro correo electrónico, porque yo quiero enviarles primero instrucciones de cómo prepararse para que lo puedan hacer de forma óptima, luego un PDF con el texto en fonética latina, es decir, no en letras hebreas, y luego con la fecha y hora. Entonces déjenme ustedes su email, por supuesto que esto es totalmente gratuito, va a ser a través de YouTube, la primera vez que voy a hacer una transmisión en vivo en YouTube, así que si hago algo mal me van a disculpar, pero bueno, los invito a todos y quiero estar con ustedes. Imagínense qué energía tan poderosa y qué poder va a tener esto para ayudarnos a mejorar nuestra situación. Y también les pido que si tenéis amigos, familia, aunque no sean suscriptores de este canal, que les pasen este video para que en una de esas quieran unirse más y más, porque cuanto más gente seamos, mejor, vamos a tener mucha más fuerza. Entonces, mi querida comunidad, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto y Shabbat Shalom.